¿Qué tal, señores? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Real Betis Balompié. Hoy vamos a hablar de Jesús Rodríguez, que lo estáis viendo ahora mismito en pantalla, lo tiene prácticamente hecho con el cómo. Hablaremos de las cifras, hablaremos de si es una buena operación o si por el contrario es una decepción. Quiero que me lo digáis también en comentarios porque quiero pues leer vuestra opinión sobre esta operación que prácticamente, ya os digo, se da por hecha. Antes de comenzar, antes de analizarlo todo, quiero recordaros que tenemos un objetivo de llegar a los 3000 suscriptores en este mercado veraniego o en estos meses de verano. Si cada uno de los que esté viendo el vídeo le dais al botón suscribir, pues de verdad que me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos directamente a la información. Como os decía, el Betis se va a llevar 23 millones fijos más 6 en variables. 3 de esos millones o 3 de esos millones en variables serían de fácil cumplimiento. Por tanto, el Betis al final pues se podría llevar en torno a 25-26 millones como mínimo, ¿vale? Y aparte, que esto me parece importante, el 15% de una futura plusvalía, que no es lo mismo que un porcentaje de una futura venta, ¿vale? Imagino que ya lo sabréis, de todas formas os lo explico así de manera sencilla. Si el Betis acaba recibiendo por 25 millones por Jesús Rodríguez y el cómo lo vende el año que viene por 50, el cómo habría obtenido una plusvalía de 25 millones de euros y el Betis se llevaría ese 15% de esa plusvalía, de eso que ha ganado el cómo con respecto a lo que había invertido en Jesús Rodríguez. Si se vende por 50 millones el año que viene, el Betis recibiría pues en torno a 3 o 4 millones más todavía por la operación de Jesús Rodríguez. Creo que está bien explicado y luego analizaremos, luego opinaremos de si esto es una buena operación o no. Pero como os digo, señores, al final futbolista lo llevamos contando, ¿no? Prácticamente en los últimos meses. Ya decíamos el 5 de junio que había muchos equipos interesados en Jesús Rodríguez, que iba a haber pues también purga por el chaval. Aston Villa parece que al final, bueno, seguía atento ahí a lo que pasaba con Jesús, pero finalmente pues no estaba dispuesto, entiendo yo, al menos hasta el día de hoy, que todo puede cambiar, pero ya imagino que no, aunque ya sabemos cómo es el mercado. Finalmente el Aston Villa pues no estaría dispuesto, digamos, a ofrecer lo que sí está haciendo el Como, lo que sí va a hacer el Como. Y como os digo, señores, para la redundancia otra vez, el Betis quería que se quedara Jesús Rodríguez y es una lástima porque es un chaval que tiene 19 años, que llegó, recuerden, señores y señoras, justamente pues debutó, si no me equivoco, en Copa del Rey ante el Gébora el pasado 31 de octubre. Porque bueno, ya fue a algún partido convocado y demás en Liga, pero no llegó a debutar hasta este partido en Copa del Rey. Después recordemos que jugó también unos minutitos en Conference ante el Lada, después en Liga 83 minutos y en un momento, señores, donde el Betis no estaba bien. El Betis ya sufría la baja, la ausencia, ¿no?, de futbolistas capitales del Real Betis Balompié, por ejemplo, como Isco. Y desde luego en el centro del campo tampoco tenía a Cardoso. O sea, el Betis tenía muchas bajas en ese momento y estaba bastante mermado. También tenía la ausencia de Pablito Fornal. Azde había bajado bastante el nivel. Por tanto, hacía falta que alguien tirara del equipo verde y blanco. Víctor Roque tampoco estaba funcionando arriba. Sin embargo, llega Jesús con un desparpajo, con un 1 contra 1, una velocidad de verdad importantísima, ¿no?, para el equipo en ese momento. Después llega Anthony, Jesús Rodríguez pasa a la banda izquierda en detrimento de Azde y al final pues se convirtió en un futbolista que era muy importante y ayudó muchísimo en ese tramo de temporada. Tuvo 3 o 4 meses bastante buenos Jesús Rodríguez, como ya todos sabréis, y al final pues acabó la temporada con estos datos, ¿no?, con 3 goles, 1 asistencia, 2 goles de ellos en primera división. Verdad que no se ha caracterizado por ser quizá un futbolista con mucho gol, pero bueno, lo que está claro, y volviendo otra vez a la operación, él en principio prefería quedarse, pero recordemos también, hablaremos ahora también del entorno, ya el 5 de junio no podíamos garantizar nada a día de hoy. Empezaba a los pocos días, como os digo, el Europeo Sub-21, ya estábamos en ese mercado de verano, bueno, ese mercado extraordinario de fichajes del 1 al 10 de junio. Esto lo publicamos el 5 de junio, pero nada
nada podíamos garantizar. Ya lo estamos adelantando. El 17 de junio también insistimos en esto. El futuro del canterano verde y blanco no estaba para nada claro, y esa era la realidad, y es algo que llevamos viendo pues en este último mes y medio. Y como os digo, el entorno de Jesús seguía valorando, bueno, seguía aconsejando al chaval, valora las ofertas que te van a llegar, que la trayectoria de un futbolista siempre suele ser, o casi siempre, bastante corta, que Pellegrini a lo mejor no es el entrenador ideal para que llegues a tu techo futbolístico y demás. Y el de Alcalá pues tampoco veía con malos ojos salir, aunque estuviera a gusto en el Betis, y en principio, al menos antes, prefería quedarse. Al final Jesús Rodríguez se marcha del Real Betis Balompié, quería hacerlo de buena manera. Recordemos que el hermano pequeño también juega las categorías inferiores del Real Betis Balompié, quería acabar bien con el Betis para, también entiendo, que no perjudicar a su hermano. Recordemos que el abuelo de Jesús Rodríguez también era bético y tenía pues esa ilusión por hacerlo bien en el Betis y demás, pero lo ha durado muy poquito, seamos sinceros, señores. Ahora opinaremos al respecto. Le ha durado pues bastante poquito en ese sentido. Bueno, ahora analizaremos también la comparación con las ventas de otros clubes, pero desde luego, bueno, vamos directamente con eso mejor. Como os digo, puede ser sinceramente una de las mayores ventas de la historia del Betis en esta tablita que ha hecho el compañero Pepe Lías de Mundo Betis. Y como os digo, pues una plusvalía de 30 millones de euros Fabián, Joaquín 25 millones, y Jesús Rodríguez podría colocarse por encima de Joaquín, incluso superar a Fabián en caso de que finalmente el Como pues lo acabara vendiendo dentro de un tiempo por más dinero, ¿no? Incluso. Y como os digo, señores, importante para poner en contexto esta venta. Como veis aquí, se ha vendido a Moleiro por 16 millones de euros de Las Palmas al Villarreal. Son futbolistas de la selección sub-21, compañeros de Jesús Rodríguez. 11 millones de Raúl Moro, bueno, o por Raúl Moro, para que se va a marchar al Ajax viniendo del Valladolid. 6 millones de euros de Roberto Fernández, que se va del Braga al Español, donde ya estuvo a principios de temporada, o gran parte de la temporada, mejor dicho. Y Rafa Marín, pues por 16 millones al Villarreal. Y sin embargo, Jesús es una venta pues que supera, ¿no?, sensiblemente a este tipo de futbolistas, a sus compañeros de la sub-21, que también se han marchado a otros clubes. Y de hecho, las mayores ventas de jugadores españoles, como aquí refleja el compañero Pepe Lías, como os digo, Joan García 25 millones, Fer López 23, y Jesús Rodríguez pues va a escalar prácticamente hasta la segunda posición, o tercera, teniendo en cuenta que todavía faltaría pues ver si se cumplen las variables y demás o no. ¿Es una buena operación? A ver, yo quiero leeros en comentarios. Para mí, desde la perspectiva del Betis, sí que es una buena operación. Al final se marcha un futbolista que ha tenido 3 o 4 meses muy buenos. Es verdad que ese último mes y medio vimos un bajón considerable de Jesús Rodríguez. Y, a ver, ya hemos visto muchos canteranos que nos echamos las manos a la cabeza cuando se marchaban del Betis, porque decíamos o insistían, ¿por qué no confiamos en los canteranos? ¿Por qué no tenemos un canterano aquí durante muchos años? A ver, ya hemos visto que después los que se han marchado del Betis, la mayoría o muchos de ellos después no han acabado consiguiendo o dando ese salto que se esperaba, salvo contadas excepciones como Fabián o Ceballos, entre otros. Pero bueno, a ver, desde la perspectiva del Betis, a mí sí que me parece una buena operación. Son prácticamente 25 millones de euros por un futbolista al que hace 6, 7, 8 meses pues no tenías intención o no veías que se le pudiera sacar esa cantidad, y sin embargo ahora sí que lo has conseguido. Después, aparte, un 15% de una plusvalía, que sabes que el Como es un equipo que tiene mucha pasta, que no va a mal vender tampoco en futuros mercados a Jesús Rodríguez, y podría sacarle mucho más, y el Betis verse beneficiado por ese 15% de plusvalía. A mí no me parece, ya os digo, que nada mal desde la perspectiva del club. Eso sí, desde la perspectiva del jugador me parece desde luego que cuestionable, ¿no?, que se marche al Como, que no va a disputar competiciones europeas. Que es verdad que también tiene un buen entrenador como Cesc Fábregas, pero eso, no disputa ni competiciones europeas, y por tanto va a jugar menos partidos. Va a tener un menor escaparate en Europa, porque no juega en Europa, porque no juega competiciones europeas y porque va a jugar menos partidos. Entonces, claro, si le compiten
Si le compiten el puesto y demás, vamos a ver qué pasa con Jesús Rodríguez, pero a mí es de lo que me parece buena operación. Se saca una cantidad interesante por un futbolista del que no se esperaba sacar nada hasta hasta los meses de octubre o noviembre, ¿no? Bueno, que no se esperaba sacar nada, no, que no se esperaba sacar esta cantidad tan alta, que al final, como hemos visto reflejado, son cifras muy buenas si las comparamos pues con prácticamente los chavales, ¿no? Los compañeros de la selección sub-21 y con las ventas de jugadores españoles ahora mismo en este mercado. Así que nada, señores, esa es mi opinión. Quiero saber también la vuestra. ¿Qué os parece? ¿Buena operación? ¿Decepción o no? Para mí, buena operación desde la perspectiva del Betis, y creo que mala operación, o desde luego cuestionable, desde la perspectiva del jugador, que va a ir a un equipo que no juega ni competiciones europeas y por tanto va a disputar menos partidos y menos minutos, y en principio pues va a tener un poquito más difícil revalorizarse, al menos de momento. Pero bueno, dejadme en comentarios qué os parece, señores, y yo ya me despido. Pasen un buen día, pasen una buena tarde, una buena noche y denle al botón de suscribir, que es gratis, señores. Hasta luego, chao.